Rusia, con diferencia, el país más grande del mundo. Hoy en día, se extiende desde el enclave de Kaliningrado en Europa hasta el Océano Pacífico. Sin embargo, en el pasado, el país era incluso significativamente más grande. Incluso territorios más allá del Pacífico en América fueron rusos. Estamos hablando de Alaska, un territorio aproximadamente 5 veces más grande que toda Alemania. Los rusos fueron los primeros en expandirse allí y colonizar esas tierras. En un momento, fue una de las colonias más lucrativas de la historia, pero tras un rápido ascenso, le siguió una caída dramática. ¿Qué llevó a Rusia a expandirse aún más hacia el este? ¿Qué buscaban en esta remota parte del mundo? ¿Y por qué finalmente perdieron este territorio? Exploraremos todas estas preguntas fascinantes en el video de hoy. ¡Disfrútalo! En los siglos XVII y XVIII, Rusia experimentó una transformación radical, pasando de ser un estado relativamente aislado y plagado de crisis internas a un poderoso imperio capaz de extender su influencia por vastas partes de Eurasia. Uno de los aspectos más importantes de esta expansión fue la expansión rusa hacia Siberia. Impulsados por la búsqueda de pieles y otros recursos, los comerciantes y cosacos rusos extendieron su control hasta el Océano Pacífico. Pero también se produjeron cambios en la parte europea del imperio. Una figura clave en esta transformación fue Pedro I, también conocido como Pedro el Grande. Sus reformas modernizaron significativamente el imperio ruso y reforzaron su poder militar y marítimo. Fundó San Petersburgo como ventana hacia Europa y mejoró las relaciones con las naciones de Europa Occidental. Rusia también amplió su influencia sobre las regiones del Báltico, Polonia y el Mar Negro. La Gran Guerra del Norte finalmente condujo a la conquista de territorios clave en el Mar Báltico, mejorando el acceso marítimo de Rusia y fortaleciendo su presencia naval. Con la situación en Europa asegurada, se pudieron destinar más recursos a la expansión hacia el este. Esta expansión comenzó ya en el siglo XVI, cuando los últimos kanatos, que anteriormente formaban parte del Imperio Mongol, cayeron en manos de Rusia. Las victorias de Iván el Terrible aseguraron el control sobre el río Volga, abriendo así el camino hacia el este. La expansión hacia Siberia fue iniciada por el líder cosaco Yermak Timofeyevich, quien avanzó hacia la región occidental de Siberia en 1581. Sin embargo, los primeros rusos que exploraron estas nuevas tierras no fueron principalmente líderes militares, sino exploradores y comerciantes. El proceso de colonización fue, por tanto, muy similar al de otros estados europeos. Por ejemplo, los británicos también enviaron sus compañías de las Indias Orientales y Occidentales para hacerse con nuevos territorios, que luego se transformaron en colonias británicas. De manera similar, los comerciantes de pieles rusos avanzaron hacia Siberia, utilizando principalmente los ríos como principales vías de transporte. Para finales del siglo XVII, finalmente alcanzaron el borde de Asia y contemplaron el Océano Pacífico, lo que nos lleva de nuevo a la época de Pedro el Grande. Hasta entonces, en Siberia solo habían surgido pequeños puestos comerciales, pero Pedro también comenzó a seguir militarmente el avance hacia el este. Estableció fuertes armados a lo largo de las principales rutas hasta el Pacífico. Estos puestos no solo tenían el objetivo de expandir la presencia militar, sino también de facilitar el comercio, la administración y consolidar el poder ruso en la región. En la típica moda de los colonizadores, la expansión rusa también implicó la integración o sometimiento de los pueblos indígenas locales. A través de un sistema de tributos en forma de pieles, muchos grupos indígenas fueron incorporados al creciente imperio ruso. Esto nos lleva a la razón más importante para la expansión más allá del Pacífico: el comercio de pieles. Este negocio
fue uno de los más codiciados en los siglos XVII y XVIII, ya que las pieles de animales eran muy valoradas en Europa. Por lo tanto, el comercio de pieles puede considerarse el principal motor de la expansión rusa. Militar y políticamente, los territorios lejanos, inicialmente, tenían una importancia secundaria para Rusia. Al igual que hoy, todo lo importante ocurría en las grandes ciudades del oeste de Rusia. Solo más tarde, Siberia adquirió una creciente importancia estratégica para Rusia, tanto como zona de amortiguamiento contra posibles amenazas orientales como base para futuras expansiones marítimas hacia el Pacífico y América del Norte. A mediados del siglo XVIII, la demanda de pieles aumentó aún más. Sin embargo, en muchas regiones de Siberia, las poblaciones locales de animales, como nutrias marinas y zorros, comenzaron a disminuir debido a la caza masiva. Se necesitaban nuevos territorios. De esta manera, la expansión hacia el Pacífico comenzó paso a paso. Ya en el siglo XVII, comerciantes y exploradores rusos informaron sobre una gigantesca y misteriosa tierra al este. Uno de los primeros en explorar el estrecho de Bering fue el explorador ruso Semyon Desnyov. Exploró la costa oriental y fue el primer ruso en llegar a la península de Kamchatka. Otros exploradores avanzaron luego hacia las islas cercanas. A mediados del siglo XVIII, se realizó el descubrimiento más importante. Bajo el mando de Vitus Bering, un marinero danés al servicio de Rusia, las exploraciones avanzaron más que nunca. Durante 2 extensos viajes de exploración por el Pacífico, finalmente alcanzó Alaska. La expedición desembarcó en una de las islas Aleutianas y de inmediato estableció contacto con la población indígena. Para alegría de todos, se descubrió que la región era increíblemente rica en animales y, por ende, en pieles. La noticia de este descubrimiento se difundió como pólvora por toda Rusia. Se hablaba de recursos de pieles aparentemente infinitos, especialmente de las lucrativas pieles de nutrias marinas. En poco tiempo, un gran número de comerciantes partió hacia Alaska. El viaje y las condiciones de vida en esta región remota y dura del mundo eran extremadamente difíciles, pero la búsqueda de riqueza rápida parecía superar cualquier obstáculo. En los años siguientes, cada vez más comerciantes y cazadores de pieles rusos se asentaron en la región, lo que llevó al establecimiento de los primeros asentamientos rusos en Alaska. La ciudad de Kodiak fue fundada por un líder de una de las mayores compañías de pieles rusas. La ubicación en la isla de Kodiak fue elegida debido a su posición estratégica, su proximidad a abundantes recursos de pieles y su relativa accesibilidad desde el Pacífico. Originalmente, era solo un puesto para el comercio de pieles y la caza, pero más tarde se convirtió en un centro para la administración y organización de las actividades rusas en la región. Los políticos y el zar en la lejana Rusia occidental también se enteraron de los nuevos descubrimientos y fomentaron el desarrollo político de Alaska. Los éxitos en Kodiak llevaron a la creación de la Compañía Ruso-Americana en 1799, que recibió del zar ruso el monopolio del comercio en Alaska. De esta manera, los recursos se explotaron de manera aún más eficiente y se fortaleció la presencia rusa. También comenzaron a desarrollarse relaciones más profundas con los pueblos indígenas de la región, aunque éstas estuvieron marcadas principalmente por conflictos y explotación. La Iglesia Ortodoxa también desempeñó un papel esencial en la expansión, ya que monjes y sacerdotes comenzaron a evangelizar a los pueblos indígenas, lo que tuvo un profundo impacto en su cultura y forma de vida. A principios del siglo XIX, Alaska rusa alcanzó su apogeo. Se establecieron cada vez más nuevos asentamientos y puestos comerciales a lo largo de la costa y en las Aleutianas, y en 1808 se fundó una nueva capital aún más moderna. Novo-Arjángelsk simbolizó la cima de la arquitectura y cultura rusa en la región y se convirtió en el centro administrativo y comercial
de las actividades rusas en Alaska. El comercio de pieles, que formó la base de la colonia rusa, prosperó, y ya no solo se comerciaba con Europa, sino que también se exportaban valiosos cargamentos a China. Sin embargo, como sucede a menudo, un ascenso rápido fue seguido de una caída igualmente rápida. En solo unas pocas décadas, la colonia quedó en la historia. ¿Cuáles fueron las razones? Primero, la situación geopolítica cambió a mediados del siglo XIX. La rivalidad con el Imperio Británico, que también se estaba expandiendo rápidamente, se intensificó, y el zar temía que Alaska pudiera perderse fácilmente en un futuro conflicto con esta potencia. Rusia tenía una presencia militar muy débil en la distante Alaska. Además, los problemas económicos aumentaron. La caza intensiva había llevado a una drástica disminución de los animales de piel, especialmente las nutrias marinas, lo que debilitó la base económica de la colonia. Los costos de mantener y abastecer la colonia remota ya eran enormes. Con la disminución de las ganancias, se volvió insostenible. La disminución de la actividad económica también provocó que menos colonos llegaran a Alaska, lo que planteó problemas demográficos. El zar tenía otro problema: necesitaba dinero. Varias guerras costosas en Europa, incluida la Guerra de Crimea, habían vaciado las arcas de Rusia. Además, planeaba reformas internas profundas para modernizar el país. Necesitaba urgentemente una nueva fuente de ingresos. Por lo tanto, optó por la opción más obvia: vender la problemática colonia de Alaska. Pero no quería cederla a los británicos, que estaban muy interesados en comprarla. Si Rusia vendía Alaska a Gran Bretaña, estaría rodeada por la Royal Navy por dos flancos. En su lugar, eligió a los Estados Unidos de América, una potencia emergente. Con esto, esperaba cambiar el equilibrio geopolítico y fortalecer a un aliado potencial contra Gran Bretaña. Las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos en el siglo XIX eran muy positivas. La venta fortaleció aún más esta relación y encajó en la política exterior rusa de buscar aliados fuera de Europa. Los Estados Unidos también estaban muy interesados en adquirir Alaska, motivados en parte por el expansionismo y el deseo de expandir su presencia en el Pacífico. Así, en 1867, por $7.200.000 estadounidenses, aproximadamente $350 millones en la actualidad, Alaska fue vendida a los Estados Unidos, marcando el fin de la presencia rusa en América del Norte. La compra, inicialmente ridiculizada por el público estadounidense como inútil, pronto resultó ser una bendición tras el descubrimiento de petróleo y oro solo unos años después.